Lo primero, ahora que tengo más tiempo, esto lo comenté el viernes pasado en el noticiero de Telered, ahora con algo más tiempo tengo que decir que a lo largo de 10 años, cada vez que se rendía cuentas de un ejercicio, y fueron los años de Andrés Arregui, arrancó en el año 2002, hasta el 2011 y ahora Mariano Wes, estamos en 2013, así que tuvo un año de regreso a la gestión de la que nunca se fue Wes. Las explicaciones para no investigar, no indagar, no informarse del oficialismo han sido leguleyas y en algunos casos obscenas. Ahora pasaron a cierta perversidad que la tengo que señalar antes de charlar con López. A ver, si la postura del oficialismo histórica ha sido no mirar el trébol, porque efectivamente lo que ha ocurrido, con argumentos que fueron desde esta es una cuestión de control, que habría que ajustarlo, nunca se controló, esta no es una cuestión pública o privatista, sino que hace el control. Esto sucede porque los vecinos no tienen cierto cumplimiento y conocimiento de los horarios por donde pasa el camión. Todo eso siempre circuló. Ahora, lo último que yo podría haber escuchado en una sesión es que el oficialismo diga que el tema del trébol es algo que está judicializado. Primero, es una gran mentira, y cuando hablo de perversión, me estoy refiriendo a que, en todo caso, la causa judicial del trébol es del año 2011. Y lo que se estaba indagando, porque de eso se trata una rendición de cuentas, es saber cómo el intendente y su secretario gastaron el dinero público. Era del año 2012. Y esa es una forma de decir, nosotros no nos interesa el tema del trébol, que en definitiva se traduce en más de 20 millones de pesos que se le paga indebidamente a una empresa en un municipio pobre, donde le falta casi todo. Yo no sé cómo esos concejales militantes le pueden explicar a sus bases que dijeron nada o cero respecto a lo que es el escandaloso esquema de corrupción del trébol. La judicialización no es una frase para tirarla en una sesión, aún con el respeto que le tengo al concejal Benítez, no es una frase para tirar en la sesión para descalificar, ya no lo que dice López, sino 10 años de robo. Dicho esto, le doy la bienvenida al concejal López, que con él vamos a tratar de explicarles a ustedes de qué trató el año 2012 del trébol. Sí, gracias por estar aquí. Bueno, a ver, ¿cómo llegamos al año 2012? Con una propuesta de Mariano Wes, que se conoce al final del mandato, del primer año de mandato, en el año 2012, cuando se comunica con la mayoría de los concejales, usted no estaba ese día, les dice, bueno, la ejecución del contrato va a ser de 72 millones de pesos, es decir, lo que se presupuestó, lo que vamos a pagar. Veníamos de un año en donde el presupuesto fue de 36 y pasamos a 72. Último año de la gestión de Arregui, es decir, el 100% creció. Y vaya si Wes cumplió. Cumplió con 72 y le pagamos 72. Lo que vamos a intentar explicarles a ustedes es que no solamente es una cuestión de pago, sino si se tiene que pagar 72 millones o se tiene que pagar 40 millones o 50. Bien, vamos a la primera placa que me parece representativa de lo que vamos a trabajar en este momento, que fue lo que Carlos López en la sesión de la semana pasada de rendición de cuentas expuso con elementos. Este es un monto estimativo, es inferior, pero lo que se le pagó en forma irregular al trébol está por encima de los 11.500.000 pesos. Digo estimativo porque si decimos 20 que podríamos arribar nos llevaría un poco más de tiempo y entendemos que lo televisivo en algunos casos no nos da para esta cuestión que parece técnica pero es política. ¿Cómo llegamos, Carlos López, a esa cifra estimativa primera, menor a los 20 que nosotros sostenemos desde hace varios años? ¿Cómo llegamos a 11.500.000 pesos? ¿Qué es lo que encontró usted de la ejecución del contrato del trébol en el año 2012? Durante la rendición de cuentas de 2011 pudimos cruzar distintos datos y lo primero que, ante el incumplimiento evidente por parte de la empresa, que digamos no tenía que ser un especialista en temas de servicios públicos, simplemente escuchar a los vecinos de Moreno, escuchar los reclamos permanentes. En el Consejo Deliberante llegan reclamos, ¿no? Y se aprueban. Y se aprueban los reclamos. Se da por cierto que esos reclamos Así que el Consejo Deliberante institucionalmente tiene... La mayoría de los concejales vivimos en los barrios. Bien, como viven en los barrios, institucionalmente se sabe. Lo vemos, lo sentimos, escuchamos a nuestros vecinos que nos reclaman. Cuando vamos a hacer las compras, cuando nos cruzamos, cuando nos vienen a nuestras casas a reclamar por el servicio de recolección.
Esto lo sabemos, por eso se aprueban los proyectos. No se puede rechazar un proyecto de esas características porque responde a la realidad. Lo que no se tiene en cuenta es que después tenemos que pasar por la rendición de cuentas y en algún momento los datos se cruzan. En algún momento los datos se cruzan. Frente a ese incumplimiento, nos propusimos el trabajo de demostrar cuánto era. Y la verdad que frente a un contrato que postula que se debe pagar por cuadre por día y a ejercicio pasado, es prácticamente imposible. Entonces, recurrimos a la estadística, o mejor dicho, a datos históricos. La lluvia. ¿Cuántos días de lluvia en el distrito y cuántas calles hay de tierra en el distrito? Son más las calles de tierra que las de asfalto. Este dato que para mí es significativo, siempre lo fue, hoy tiene un basamento judicial, ¿verdad? Porque la doctora Pontecorvo recibió la documentación de la Municipalidad de Moreno respecto a la cantidad de calles de tierra y de asfalto, ¿es correcto? Correcto. Son 5.700 aproximadamente de asfalto y el resto más de 11.000, casi 12.000, 11.800 y pico son de tierra. Bien, esa es toda la red vial, incluyendo las zonas semirurales y rurales, todo lo que está abierto. Bien, son vamos a una explicación que también versa sobre cuestiones que están normadas. Hay una ordenanza que especifica claramente que los días de lluvia o cuando llueve, que ni siquiera lo computó usted eso, no pueden pasar los camiones durante 48 horas posteriores a la lluvia por la destrucción de las calles. No, acá estamos hablando, el análisis que se ha hecho es sobre los días de lluvia, ni siquiera 48 horas después. Suponiendo que las 5.000 cuadras de asfalto están bien y que los camiones pasen. Suponiendo que están en perfecto estado, si esta, digamos, llueve, el servicio no se puede prestar en una diversa cantidad de cuadras según el día que se trate. Hay unos cuadros al respecto, pero yo no quiero abundar en números. Pero, por ejemplo, si llueve un día lunes, de las 12.000 cuadras que se facturan, más o menos 6.900 no se pueden no se pueden servir. No se pueden servir, no puede pasar. El camión, por más que quiera, por más que le pongan cadenas, que de hecho no las tienen, que destruirían las calles, no lo hacen. No pasan. No pasa porque está intransitable la calle. Bien, algunos se pueden preguntar cómo llega López a eso. Bueno, en una rendición de cuentas, precisamente, cada mes tiene un detalle en donde dice la cantidad de calles, de cuadras que la empresa sirvió. Ahí... O sea, es un dato para quienes están mirando el programa. ¿Cómo se llega? Bueno, se rinde cuentas. La empresa dice, nosotros recorrimos, no sé, 200.000 cuadras. Al final hay un importe por el valor de cuadra y se le paga. Todos los meses al trébol se le paga así. En las cámaras seguramente esto es muy chiquito porque es una copia de una copia que sacamos, pero esto es un certificado de servicios. Por ahí las personas que están ligadas a la construcción saben lo que es un certificado de obra. Esto es el equivalente a un certificado de obra. Y ahí se detalla que la frecuencia 6 se recorrió tantas veces por mes, tantas de la frecuencia 3, de la frecuencia 4... inclusive que hubo refuerzos sobre los que después vamos a volver. Sí, bueno, esto que está diciendo López forma parte de lo que es una rendición de cuentas. Exactamente, ¿no? Es analizar números. Claro, y quiero decir que con esto todos los concejales podrían haber hecho este trabajo. Es engorroso, pero por lo menos para tener un elemento, si le quieren rebatir usted lo que está expresando, estaban en condiciones de hacerlo. Vamos a otra placa que hemos preparado para comentarles a ustedes cómo es el tema del trébol. Hay por días de lluvia, y acá es un cómputo que hizo López tomando datos del Servicio Meteorológico Nacional, es decir, son datos oficiales, la cantidad de cuadras no recorridas a lo largo del año 2012 porque llovió, da la cifra de 436.809 cuadras que el camión del trébol no pasó. Aquí hay algo que es notable, que es difícil de comprender, porque cuando yo digo de obscenidad y perversión, me estoy refiriendo a esto. Si el tema de las lluvias no es algo que convenza a la población y a los concejales del oficialismo y quienes aprobaron la rendición de cuentas, hubo un tornado en Moreno. Y fue el 4 de abril. Y todos los servicios se vieron afectados, suspendidos, porque hubo una destrucción en algunas zonas, era devastación. Por lo tanto, al ser por día y por cuadra, tendría que haber existido una nota de descuento porque los camiones no pasaron. Bueno, eso tampoco ocurrió. Es una burla, es decir,
yo le estoy robando y ¿qué me importa? Más, yo lo voy a decir así porque me parece que corresponde. Bueno, por el tornado, 68.906 cuadras no recorridas, tomando como referencia a López, el barrio San José. Una semana. Una semana. Mi barrio creo que fue uno de los primeros que volvió a retomar o a ser prestado servicio con normalidad. No ocurrió lo mismo en otras zonas. No, y otras zonas mucho más dañadas, pero por supuesto. Esa cifra de 69.000 cuadras responde digamos, a la interrupción que sufrimos en un barrio que no tuvo mayores daños, pero que igualmente se vio privado de servicio, aún pudiendo... ¿Ahí hace una proyección usted sobre lo que es el barrio? ¿Son las frecuencias? No, porque el servicio se suspendió en todo Moreno. Bien, ahí tenemos... Volvemos a la placa entonces, volvemos a la placa para ese número, a ver cómo llegamos a ese número. 68.906 cuadras tiene que ver con 7 días sin servicio. Sí, 7 días sin servicios completos. Bien. Una aclaración más que es importante. El Trébol como empresa presta frecuencias, ¿sí? La frecuencia 6 es que pasa 6 días a la semana. Exactamente. ¿sí? La frecuencia 3, par, sería lunes, miércoles... martes, jueves y sábado. Y la impar, el lunes, miércoles y viernes. Y ahora apareció una frecuencia más que ya nos vamos a detener en eso porque la verdad UES en esto ha sido el campeón. Lo superó a Rey en 10 años. Una frecuencia 4 y además hubo refuerzo, que también tenemos una placa para que ustedes se sorprendan de cómo se pagaron 72 millones cuando se tenía que pagar 50. Pero pagar 50 hubiese sido una demostración de que durante 10 años se pagó muy mal, no se podía hacer eso, se consolidó un esquema. Vamos a la siguiente placa, porque ahí teníamos, o nos quedamos con esa, pero nos quedaba el tornado. El 1 de mayo... Los días de paro... El 1 de mayo no trabajan camioneros. No, hay algún gremio en que sus dirigentes poco comprometidos seguramente hacen la vista gorda y permiten que sus trabajadores, sus afiliados, lo hagan, con o sin beneficios económicos. Lo que estamos seguros, todos lo sabemos, nos consta, les consta a todos los concejales que estuvimos sentados ahí, que el gremio de Moyano, te guste Moyano, no te guste... El 1 de mayo no trabaja. Jamás. Bueno, pero eso le salió al pueblo de Moreno, no al municipio. Sí, al el pueblo de Moreno, sí. Los vecinos, ustedes, le salió entre 170 y 200.000 pesos esa fiesta del 1 de mayo. Bien. Porque era una fiesta de facturación, no una fiesta del trabajador. Bien, ahí tenemos por el 1 de mayo, ¿sí? Después hubo paros. Hubo paros en el SIAMSE. Hubo paros en el SIAMSE que... Todos, sin vivir cerca del SIAMSE, nos enteramos por los medios de información nacional que en reiteradas ocasiones, en el transcurso del año, y acá está detallado... Son 11 días de bloqueo de la planta en el SIAMSE. No todos continuados, pero... No todos continuados, ¿sí? en distintas formas. En alguno de ellos, el último, sí. Vimos que la empresa había... previsto algún dispositivo de emergencia y aún a pesar de eso, algunos días al principio de la medida de fuerza, siguió realizando el servicio. No sabemos si con regularidad o no, pero lo hemos visto. Por ese motivo, no tomamos los 11 días completos y tomamos una cifra muchísimo menor. Los 11 días sin servicio hubieran significado alrededor de unas 130.000 cuadras. 130.000 cuadras recorridas. Bien. Una cifra más que suficiente. Nosotros en ese cálculo de las 130.000 computamos solamente 40. 40.000. Volvemos a la placa, le doy al director, lo tenemos a los altos, el director, porque es importante para que no sepan. No está en la idea de esta investigación hacer algo espectacular. Sí. Es revelar un robo, nada más. Que la justicia se encargará seguramente de dimensionar su magnitud y por supuesto espero que encarcelar a los responsables. Esto creo que es una premisa no solo de quien habla, sino de toda persona de bien. Creo que entre esos estarán los funcionarios del Poder Judicial. Deben poner presos a los responsables de esto. Hemos puesto 40.000 cuadras. Pusimos lo del... Ahí se produce algo el año 2012, que es un hecho lamentable, que fue el homicidio de un trabajador del Trébol. Que derivó en un corte de las calles principales. Esto es imposible de no ser observado por la municipalidad. Bueno,
no mirar un tornado. Un corte de las calles principales reclamando, sí. lógico, pero un reclamo absolutamente cortaron, legítimo, además pusieron la basura y quemaron neumáticos frente a la comisaría. Digo esto no por lo que estamos analizando. La medida de fuerza. Todo lo contrario, estoy diciendo que es un hecho tan visible, tan notable cuando se comió un tornado, que en este caso fueron 2 días, y por esos 2 días, de nuevo al director le pido la placa, si vamos a un corte enseguidita, porque si no vamos a volver loco la audiencia con tantos números, pero es importante. Una vez más la placa, para que podamos decir, nos falta un número ahí, me falta un número, yo no lo veo acá, 22.600 cuadras pueden ser. Sí. 22.652 cuadras, es decir que se le pagó al trébol en una primera aproximación, teniendo en cuenta que la municipalidad dice que el valor de cuadra es de 15,78. Bueno, llegamos a la cifra de 11.500.000 pesos. En el próximo bloque vamos a charlar con López cómo nosotros creemos, digo porque el año pasado lo trabajé, este año lo trabajó, el año pasado digo sobre la rendición de cuentas del último año de Arregui, ahora Wes, que no da la cifra de 15.75 o 15.50, da la cifra de 19 pesos. Y Mariano Wes no explicó sobre el último año de su hijo político, estoy hablando de Arregui, algo así como 23 millones de pesos o 22 millones de pesos. Es decir, nadie salió a explicar cómo justificaban 22 millones de pesos, pagados de más al trébol. Claro que es una caja de corrupción, pero López ha dicho que no es un nicho, sino una cueva de corrupción. Pausa, y luego seguimos con este tema y posteriormente el debate por la década ganada. A nivel nacional y a nivel local, ¿qué ganamos? Ya venimos.